Lo dijo en la primera hora. Continuamos, 8:11 de la mañana, esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, luego del análisis que tuvimos en este miércoles de tertulia con nuestros invitados sobre la comunicación. Vamos a abordar uno de los temas que genera más preocupación en el gobierno, en el presidente de la República, que es el desarrollo del trámite del juicio político en su contra en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar en este espacio con el jurista Edgar Neira Orellana. Él es el abogado que patrocina al presidente de la República y que lo representa como procurador en este caso. Hoy vamos a conversar con uno de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, el asambleísta Coms Córdoba, que está conectado con nosotros vía telemática. Parlamentario, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama. ¿Cómo está? Muchas gracias, Fabricio. Un saludo muy grande a todo el país. Gracias a usted por la gentileza. A ver, ¿por qué el día lunes decidió la comisión, con 5 votos a favor de sus 9 integrantes, negar los pedidos de que se incorporen nuevas pruebas planteados por la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, y por el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio? ¿Cuáles fueron los argumentos para qué? Bueno, primero, en el debido proceso, hacer respetar lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, que genera y que nos da una línea, el procedimiento precisamente para establecer los pedidos de prueba y cumplir con la resolución de admisibilidad que ha establecido la Corte Constitucional, que es por el tema de peculado. Lo que ese día pretendieron es, lógicamente, tratar otros temas que no tienen nada que ver con este objetivo de llevarnos a otros escenarios, a otros gobiernos, cuando el ente de materia es precisamente el gobierno del señor Lasso, por la cual nosotros, lógicamente, tenemos que actuar en base precisamente a lo establecido en la Corte Constitucional. Ese fue el accionar nuestro, lo que rechazamos las preguntas planteadas por la asambleísta Cordero y, lógicamente, del señor Villavicencio, algunas preguntas. De hecho, algunas también pedidos del señor Villavicencio están contemplados también dentro de esta resolución que adoptamos. ¿Cuáles fueron los pedidos que hicieron los asambleístas Villavicencio y Cordero y que, con las consideraciones que usted nos está explicando, decidieron no dar paso en la comisión, asambleísta Córdoba? Bueno, de cajón, el señor Villavicencio llevaba a los procesos que tienen que ver otros temas de otras causales, que al final lo que mirábamos era que iban a obstaculizar el problema, precisamente el del juicio político, que se referían a temas de 2010, que se referían a otras investigaciones que la misma Comisión de Fiscalización en un momento había desarrollado, es decir, otros temas que nos iban a llevar a que el juicio político, lógicamente, se empantane. Al final, lo que nos corresponde a nosotros, por mayoría, finalmente decidimos, es en el mayor estricto a los principios y reglas que caracterizan este proceso de juicios políticos enmarcados en la Constitución y precisamente en la ley de la función legislativa. Es decir, si bien es cierto, y hay que tenerlo con mucha claridad, que los medios, las categorías y las instituciones probatorias gozan de mayor flexibilidad por la naturaleza política, pero también nos debe a nosotros como asambleístas, es decir, argumentar y solicitar información basada precisamente al tema en objetivo que nos plantea la misma Corte Constitucional. Con eso quiero decir, recordará usted que cuando nosotros el 3 de abril íbamos a alocar conocimiento, íbamos precisamente a iniciar el juicio político, a dar el trámite, que lo hicimos así, el señor Villavicencio había expresado que en este juicio político no se hablara de otros temas, no se hablara también de la necesidad de sucumbidos, lo cual también fue rechazado, y señaló, como que quiso ya rayar la cancha, que debemos hablar del peculado. Pero ahora, con este pedido de pruebas, es decir, dice lo contrario, lo cual nosotros dejamos muy en claro que hay que respetar precisamente el debido proceso que establecido en la ley orgánica de la función legislativa. Ahora bien, nosotros ayer en este espacio, asambleísta Córdoba, entrevistamos al abogado del presidente de la República, el doctor Edgar Neira Orellana.
Y él señalaba que con esta decisión del día lunes casi que se apunta a dejar en indefensión al presidente de la República, impidiendo que, por ejemplo, se pueda solicitar otro tipo de pruebas para sustentar la defensa del mandatario a través de los mencionados legisladores frente a la acusación de presunto peculado. Le pregunto si no hay ese riesgo, si efectivamente ustedes, con la decisión adoptada por la mayoría de la comisión el día lunes, no podrían eventualmente haber provocado que el presidente Lasso, que es el interpelado, se quede en indefensión. Asambleísta Córdoba. No, para nada. De hecho, el presidente puede, a través de su abogado, enviar cualquier información. Al final, quien toma la decisión es la comisión y es la mayoría de lo que hicimos de manera responsable. No nos puede trazar la cancha el gobierno como ya lo intentó y como ya lo ha hecho a través del presidente, señor Villavicencio, que normando otros términos de leyes que nada tienen que ver con el proceso legislativo, pues determinaron y aumentaron más tiempo a favor del señor Guillermo Lasso. Pretender decir que ponernos otros términos que nada tienen que ver, que al final lo que hacerían es empantanar para que el juicio político, lógicamente, no avance. Lo que hicimos, insisto, es lógicamente garantizar, y claro, el gobierno tiene todo el debido derecho, y ahora mucho más con el pedido de prueba de oficio, más las pruebas mismo, las interpelaciones y el interpelado que sustentará en la comisión. Nosotros daremos nuestro trabajo que nos basta. Y aquí hay que dejarle claro también al pueblo ecuatoriano que este juicio es un juicio político. Por tal acción, nosotros evaluamos, calificamos el accionar del presidente en términos ya penales. Eso hay que dejarle a la justicia, a la fiscalía, ellos determinarán en su momento lo especulado, pero nuestro accionar es evaluar el accionar político en la toma de decisiones, acciones y opciones del presidente. Yo creo que ahí es la parte posiblemente donde quieran interpretar una cosa. El artículo 129, numeral 2, lo establece con mucha claridad. Es decir, la cancha está definida en tanto y cuando respetemos el procedimiento establecido, como lo determinó también, hizo llamado el CAL el pasado fin de semana ante la demora, ante las rogaciones arbitrarias por parte del presidente, precisamente en hacer provisiones que nada tienen que ver con el marco establecido de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo creo que hay claridad, al menos yo la tengo y le he dicho a la audiencia en varias ocasiones, que es un proceso político, no es un proceso penal, pero al mismo tiempo le pregunto a asambleísta Córdoba, porque al ser un proceso político, es un juicio político, no se puede excluir el derecho a la defensa del interpelado. Por más juicio político que sea, hay presupuestos procesales que se deben de cumplir, como por ejemplo el derecho a la defensa, asambleísta Córdoba, y eso es lo que, insisto, la defensa del presidente cuestiona en estas primeras ejecutorias de la Comisión Fiscalizadora. No, el tema ya es muy claro. Es decir, esta comisión es la que decide finalmente la mayoría. Nadie, y en marco precisamente del artículo 135 y el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nosotros al final calificamos cuáles son las pruebas de oficio. De hecho, están contempladas, y lo que tiene que hacer el presidente aún, yo diría, está adelantándose a criterios, y bueno, los hace con el único objetivo de señalar que este juicio político ya puede tener un vicio que ellos mismos lo han generado. Y eso precisamente nosotros lo que hacemos es, con la mayor responsabilidad que nos caracteriza, como siempre lo hemos hecho, es lógicamente que este proceso avance. Mira, ya verá el proceso ya de las interpretaciones, de interpelaciones, perdón, que tendrán que todo el espacio de defensa del presidente, como también el argumento de los interpelantes. Ese es otro escenario también. Es decir, se contempla. Recuerda que el juicio político es al presidente de la República en el tiempo determinado de su gestión, que es la parte que nos corresponde. Y ahí, precisamente, dentro del periodo de información que hemos hecho, contemplan todos esos procesos. Asambleísta Córdoba, ¿qué pasa con el tema de la singularización de la prueba, que marcó una polémica la semana anterior? Igualmente yo lo compartía con la audiencia, porque revisando la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en ninguna parte de la normativa vinculada al procedimiento parlamentario para enjuiciar políticamente a un jefe de Estado se establece este plazo de 72 horas que dispuso la Comisión de Fiscalización para que los solicitantes singularicen la acusación en contra del mandatario.
a mi modo de ver, ya está el dictamen de la Corte Constitucional. Ese dictamen delimita el ámbito de acción del trabajo de la Comisión de Fiscalización en la sustanciación del juicio político, señalando que ese juicio político debe desarrollarse únicamente sobre la base de la acusación de presunto peculado por el tema de Flopec y el contrato con Amazonas Tanker, excluyendo la acusación o las dos acusaciones de concusión. Pero del otro lado, tanto del lado del presidente de la Comisión de Fiscalización cuanto del lado de la defensa del presidente, han sostenido en la singularización de la acusación. El hecho de que no se haya singularizado por parte de los solicitantes en el curso del trámite de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, ¿podría provocar dificultades en el proceso, asambleísta Córdoba? Mire, primero la comisión no ha tomado la decisión. Esa es una arbitrariedad del presidente de la comisión. Recuerde usted que el presidente Guillermo Lasso tiene un vocero en la comisión de fiscalización, que el mismo señor presidente Villavicencio ha reconocido a través del medio de la posta, que quien lo puso en la presidencia de la comisión fue el señor Guillermo Lasso. Es un favor que le hizo. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno en contubernio con el presidente, primero es de una forma arbitraria, queriendo viciar el proceso del juicio político, basándose y arrogándose funciones que no le corresponden, cogiendo otra ley que tiene que ver en el término jurisdiccional, el artículo 76 del COGEP, que determina netamente para cosas que tienen que ver en el ámbito penal, para jueces y fiscales, que no tienen nada que ver con el proceso legislativo. La ley orgánica de la función legislativa tiene sus propias reglas. En ningún caso, yo lo escuchaba al señor Villavicencio, que ese proceso de singularizar ya se ha hecho en otro juicio político, lo cual es una total mentira, de falsedad absoluta. Es decir, esta es la primera acción que hicieron, y que el señor Villavicencio, pues lo que hizo para beneficiar al presidente Lasso, demorar tiempos, querer ahí iniciar a incidentar este proceso político solamente para favorecer al gobierno, lo que llamó consigo, lo cual nosotros como comisión, como asambleístas, rechazamos de forma general, varios asambleístas y de igual manera los interpelantes, el momento de que el presidente se arrogaba funciones. Eso trajo consigo a una resolución del CAL, que el CAL le obligó, le exigió a que debe cumplir precisamente lo establecido en el marco de la ley orgánica de la función legislativa. Ninguna otra ley tiene asidero jurídico, lógicamente, en este proceso de juicio político. De tal manera que el mismo CAL ya advirtió, en el caso de querer seguir obstruyéndose, tanto el presidente como los demás asambleístas, lógicamente deben tener una sanción que lógicamente ya el Pleno tomará la decisión. Pero eso, mire, demoró. Precisamente, el lunes 3 de abril nosotros abocamos conocimiento que calificamos el inicio del juicio político. Lo que tenía que hacer el presidente Villavicencio, su secretario, es inmediatamente notificar la resolución del 3 de abril. Pero lo que hace el señor Villavicencio, notifica el día jueves, luego de que el presidente se autonotifica, es decir, fue todo un contubernio. Se autonotifica y, claro, Villavicencio notifica basándose en la resolución del día 6 de abril y no la del 3. La del 6 de abril, lógicamente, pone sus providencias que nada tienen que ver, es decir, total salidas del contexto normal establecidos en la ley orgánica de la función legislativa. Aquí el gran responsable, insisto, Lasso tiene un vocero y el vocero se llama Villavicencio, que quiere, lógicamente, destruir este juicio político con la única intención de beneficiar al presidente. Y eso, lo hemos dicho con mucha claridad, no lo vamos a permitir. Si es así como usted señala, entonces, ¿de qué imparcialidad podemos estar hablando? Yo igualmente lo he comentado en estos días con la audiencia que nos sintoniza cada mañana en este espacio. A ver, ustedes al final son políticos. Los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización son políticos. Tienen sus habilidades, tienen obviamente sus posturas contrarias a otros sectores, pero en el curso de un proceso político hay que por lo menos guardar las formas y garantizar que haya un mínimo de seriedad y de imparcialidad en ese trámite. ¿Usted no cree que el presidente de la comisión garantiza eso, esa imparcialidad que se requiere en este proceso tan complejo que además es inédito en la historia de este país, asambleísta Córdoba?
Coincido plenamente con usted y no garantiza, lo hemos denunciado. Mire, antes de ayer el lunes nos apagaban los micrófonos, es decir, de una forma grosera, hasta se vertían criterios. Y eso no se lo puede aceptar, mucho más de una autoridad que preside una comisión de alto nivel. Lo hemos dicho en alguna parte, en algunos procesos. Es decir, pero ese es el escenario que estamos. Bajo ese escenario, con un vocero del gobierno, lógicamente nos corresponde a nosotros establecer las líneas, enmarcar las líneas, rechazar las actitudes, pero al mismo tiempo darle el cimiento de la legalidad del caso. Insisto, nosotros ese día también con una votación, con una propuesta del compañero Pablo Muentes, había presentado para eliminar, es decir, rechazar esas providencias que el señor Villavicencio se había inventado. Lamentablemente no se pudo aclarar bonitamente la posición y no pudimos tener los votos. Sin embargo, está todavía reconsideración que lo analizaremos. Eso hay que corregir. Le hemos exigido al presidente. Esperemos que en este transcurso de tiempo precisamente pueda conllevar esa conectividad y pueda, lógicamente, establecerse como tiene que darse con un presidente. Claro, todos tenemos nuestra condición política, pero al momento de dirigir lógicamente una comisión de alto nivel como es la comisión de fiscalización o cualquiera cuerpo colegiado tiene que primar precisamente la rigurosidad en términos de cumplimiento de la normativa ya establecida, como en este caso la ley orgánica de la función legislativa, que con tacidad absoluta determina ya los procedimientos a seguir. ¿El proceso político se puede caer en la comisión de fiscalización o ese es un escenario definitivamente no consentido y descartado, asambleísta Comus Córdoba? Yo descartaría el proceso que se pueda caer ahí. Sin embargo, hay que estar muy pendientes, y denunciando. El pueblo debe saber quiénes son los que están con el gobierno y quiénes están con el pueblo ecuatoriano. Y hay que defender, y no solamente estar atentos de la posición misma de la comisión, sino también desde el mismo desarrollo, ya cuando este informe pase al pleno. Sin duda, los asambleístas que fueron electos, de los 137, voy más que seguro que cuando fueron a pedir el voto, a ustedes, queridos ciudadanos, se comprometieron en la defensa del pueblo ecuatoriano. Y ahí tienen que estar muy pendientes de la resolución y acción que adopte precisamente ya el pleno en la decisión final que tome precisamente ya con este juicio político. Hay un cronograma que ha sido distribuido por el equipo del presidente de la comisión, el asambleísta Fernando Villavicencio. Ese cronograma señala que hasta el 6 de mayo se debería presentar el informe recomendando no el juicio político. Primera pregunta en este caso. ¿Ustedes conocieron ese cronograma? ¿La comisión en pleno ha conocido ese cronograma? Para nada, todavía no conocemos. Yo esperaba que el día de hoy nos convoque para conocer el programa, aprobar el programa de interpelaciones y lógicamente establecer, si es que hay algún programa, tal vez sea de forma general, de los tiempos que se puedan determinar, pero nosotros aún no hemos aprobado ese cronograma para lógicamente establecer. Hay una rigurosidad que establece posiblemente, y que lo están haciendo referencia, los tiempos que determina la ley orgánica de la función legislativa. Tal vez sea eso, pero aspiramos como el que más. Mire, los tiempos han corrido a partir del día jueves que notifica la comisión, lamentablemente tardío. Son 10 días. Esto más o menos estamos hablando que aspiramos que el día lunes nos convoque ya para conocer, abocar y lógicamente aprobar el programa de interpelaciones que nos corresponderá ya la próxima semana. En tiempo. Porque se supone que el domingo próximo, el domingo 16, finaliza el plazo de 10 días para que tanto el presidente de la República presente sus pruebas de descargo, cuanto los asambleístas solicitantes presenten sus pruebas de cargo. Y después de eso, ustedes deberían sesionar para abrir estos 10 días de actuación de la prueba. Termina siendo así, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo, y ahí aprobamos el cronograma precisamente de las interpelaciones. Esa es la parte que nos corresponde. Trabajaremos noche y día y fines de semana para cumplir con este mandato establecido en la ley. Correcto. Una última cosa. Entendiendo que usted nos ha dicho oficialmente la comisión no ha conocido, no ha debatido y no ha aprobado ese cronograma, pero ese cronograma dice que hasta el 6, sumando los 10 días de esta primera etapa, sumando los 10 días de actuación de la prueba,
y sumándolos hasta 10 días improrrogables que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa para presentar el informe recomendando un juicio político, estamos hablando del 6 de mayo. Esa fecha tendría que ser la fecha tope, o sea, no habría posibilidad de que se extienda mucho más, asambleísta Córdoba. Con esto termino. No creo que ya están las cosas establecidas, ya nos corresponde precisamente acelerar el proceso. Lamentablemente, miren, el gobierno ha intentado demorar tiempos para, posiblemente, porque hay versiones que se pueden decir para beneficiar precisamente y poder buscar captar votos con el cambio de conciencia en la Asamblea, con el cambio de las nuevas autoridades. Las nuevas autoridades no precisamente se eligen el 14 de mayo, puede demorarse días después. Esperemos que eso no suceda. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo encomendado primeramente por el Pleno de la Asamblea ante la Comisión de Fiscalización, por el CARE y por la Corte Constitucional, y lo otro, lógicamente, obedecer lo que el pueblo demanda. Correcto. Asambleísta Coms Córdoba, gracias por estos minutos para hablar del desarrollo del juicio político en la Comisión de Fiscalización. Muy amable. A usted, Fabricio, muchas gracias, Sonorama. Gracias a Coms Córdoba, asambleísta integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, con su postura en torno a este proceso. Ayer escuchamos al abogado del presidente de la República, hoy lo hacemos con uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. 8:32. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.